there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el Dr. David Watts, el Dr. Jimmy Dupree, Loren Larson y Paris Reagan, y nuestro invitado especial el día de hoy, Jeff Williams, el pastor de Spirit of Life Church en Gastonia, Carolina del Norte. Y Jeff, estamos muy felices de tenerlo con nosotros. Es un placer. ¿Y cuánto tiempo ha pastoreado en Gastonia? Vamos a cumplir 14 años. ¿Cómo está la iglesia? Está muy bien, está muy bien. Dios está bendiciéndonos realmente. Maravilloso. Y estamos muy felices de tenerlo con nosotros. Quiero que lo sepan. Entiendo que la mayoría de nuestros hermanos han predicado para usted. Sí, Señor. Estamos completándolos. Casi todos han llegado. Todavía estamos trabajando en algunos. Bueno, siga trabajando entonces. Amén, amén. Es una gran área y es una gran iglesia. Y la gente que está en esta área, en Charlotte, Gastonia, debería visitarlo a escuchar la predicación de la cruz, porque es una... Correcto. ¿Cuál es la dirección? 450 South Motor School Road, Gastonia, Carolina del Norte. Es una gran instalación, Maravilloso. instalaciones maravillosas. La gente lo va a disfrutar. Yo creo que Joseph estuvo ya hace un mes. Hace como 2 o 3 semanas. Hace 3. ¿A qué hora tiene sus servicios? A las 11 de la mañana el domingo, a las 6 de la tarde, domingo en la noche, y a las 6:30 los miércoles. Maravilloso, sí. Y bueno, maravilloso. Alabado Dios por eso. Adelante, por favor, con el versículo 14, Dave. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Esto se encuentra en Romanos 8:14. El Espíritu siempre nos guiará a la cruz. los tales son hijos de Dios. Vivimos como hijos de Dios, que se refiere a la victoria total en cada aspecto de nuestras vidas. Si la naturaleza pecaminosa domina a una persona, seguramente él no vive como un hijo de Dios. Y bueno, en estos versículos el apóstol Pablo nos lleva a la victoria si es que nosotros seguimos lo que el Espíritu Santo le dio a él y él nos lo presentó a nosotros. Miren, estaba hablando con un señor que es un oficial en una de las denominaciones pentecostales más grandes del mundo. Esto apenas fue el día de ayer. Y me dijo, hermano Swaggart, sí, tenemos problemas con el alcohol. Estaba hablando de iglesias. Pero me dijo, el problema más grande que tenemos ahora mismo, y eso me impactó a mí un poco, son las apuestas. Las apuestas han sido legalizadas en la mayoría de los estados en Estados Unidos el día de hoy, triste decir. Y él dijo, apenas el día de ayer lidiamos con un pastor que perdió su iglesia, que ha perdido su hogar y totalmente echó a perder todo con las apuestas. Y entonces estamos hablando de problemas aquí, de inmoralidad y alcohol, apuestas, y estas son cosas que son muy fáciles para uno de ellos o más, de que se convierten en ataduras en la vida de uno rápidamente. Y puede destruir a una persona cualquiera de estas cosas. Y cuando el Señor me habló hace varios años y me dijo que la iglesia el día de hoy está en terribles condiciones. Está en la misma condición que el pueblo de Israel estaba como esclavos de Faraón. Y los poderes de las tinieblas han empujado a la iglesia hasta el punto de que las ataduras
son la orden del día para muchos. No son de las que nosotros sabemos, sino de los que no sabemos. Ahora el Señor ha provisto una salida, un escape, un camino de victoria. Si usted ha sido empujado por estos poderes de las tinieblas de una manera u otra, el Señor tiene un camino de victoria. No es la voluntad de Dios que usted esté en esta condición. Es la voluntad de Dios que usted prospere y tenga buena salud tal como su alma prospera. Y es la razón del por qué Pablo dijo: yo me propuse a no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y el crucificado. Esa es una gran declaración. Él podía predicar casi en cualquier tema. Era uno de los hombres más estudiados en el mundo de aquel entonces. Pero él dijo: me he propuesto a no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y este crucificado. Esa es la respuesta para su dilema: Jesucristo y el crucificado. No hay ninguna otra respuesta. Ahora, algunos han dicho: bueno, eso es demasiado fácil. No, no es fácil. Pero es muchísimo mejor que ser destruido por los poderes de las tinieblas. Sí. Estaba platicando el día de hoy con un señor. Me estaba contando de una de las iglesias más grandes y está en los periódicos por todos lados. Y bueno, ha estado sucediendo ya por varios meses. Una de las iglesias más grandes del mundo, que promedia como 10,000 personas. Y el pastor probablemente terminará yéndose a la penitenciaría. Y Satanás no anda con juegos. Así es. Él roba, mata y destruye. Y solamente hay una respuesta. La psicología no es una respuesta. No me importa qué sea, no hay respuesta aparte de Jesucristo y el crucificado. ¿Entienden ustedes eso? Podremos elaborar un poco más en ese pasaje. 1 Corintios 2. 2 es el versículo que está Correcto, citando. así es. El capítulo 2, versículo 5, él dice, él da la razón por qué predica eso, para que su fe pueda estar firme en el poder de Dios. ¿Qué significa eso? Cuando usted pone o cuando usted escucha de Cristo y lo que Él ha hecho, entonces usted tiene la oportunidad de escoger el plan de redención de Dios como el objeto de su fe, que por supuesto es Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Si usted escoge a Cristo y lo que Él ha hecho para nosotros como el objeto de su fe, usted va a estar firme como creyente en el poder de Dios. Es por eso Pablo se propuso no predicar nada más que eso. Él explicó para todos nosotros en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, lo que el poder de Dios es. Y el poder de Dios es la predicación de la cruz. Él lo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es poder de Dios. Versículo 23, pero predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que Él ya nos ha explicado qué es el poder de Dios. Si nosotros, o si el creyente dentro de la iglesia, si su fe va a permanecer en el poder de Dios, tiene que ser fundada en lo que Jesucristo ha logrado en la cruz del Calvario. Allí y allí nada más está el poder de Dios. Hermano Swagger, usted hizo una declaración hace varios años que muchos de nosotros hemos mencionado desde entonces, pero yo creo que vale la pena repetir
Usted dijo que si los ministros en la iglesia no comienzan a aceptar el mensaje de la cruz, entonces ellos van a experimentar una ruina por causa de ataduras pecaminosas en su vida. Y usted es específico, usted dijo que son ataduras sexuales. Y nosotros desde entonces hemos estado viendo que eso se ha manifestado con un ministro tras otro. Y yo espero que la gente esté poniéndole atención a la severidad del día y la hora en la que vivimos. Dios está llamando a la iglesia y es un llamado grande, un llamado a arrepentimiento, y no es para una iglesia aquí y tal vez una iglesia por allá, es un llamado a la novia de Cristo. Y Él está llamándonos de vuelta a la cruz de Cristo. Así es. Sí, Él está llamándonos de vuelta. Yo quisiera que ustedes repitieran esto conmigo y que lo hicieran parte de su vida diaria. Y les digo que no me importa quiénes sean, díganlo a voz alta. Querido Padre Celestial, Querido Padre Celestial, venimos ante ti en el nombre de Jesús. venimos venimos a ti en el nombre de Jesús. El objeto de nuestra fe El objeto de nuestra fe es Jesucristo y el crucificado. es Jesucristo y el crucificado. Digámoslo otra vez, el objeto de mi fe El objeto de mi es fe Jesucristo y el crucificado. Es es Jesucristo y el crucificado. No es ninguna otra cosa. No es No ninguna es en otra ninguna cosa. otra cosa. No soy yo, No No soy yo, ni tampoco la iglesia, ni tampoco la iglesia, ni tampoco la educación, ni tampoco la educación, tampoco el dinero, ni tampoco el dinero. sino Jesucristo y el crucificado. sino sino en Jesucristo y el crucificado. Y lo decimos en el nombre de Jesús. Lo decimos en nombre de Jesús. y amén. Amén y amén. Ahora, damas y caballeros, el Espíritu Santo no le pidió al apóstol Pablo que tratara con esto como lo hizo, por nada. Y cuando él dijo, yo me propuse a no saber cosa alguna entre vosotros, significa que fue una lucha la que sufrió, porque Pablo era un hombre muy educado. Él podía predicar sobre cualquier tema, pero él se propuso a predicar a Jesucristo y el crucificado, porque esa es la única respuesta. Satanás ha hecho su mejor esfuerzo para poder hacer que la iglesia entre a la psicología. Y eso es patético porque no es la respuesta. La cruz de Cristo nada más. Por favor, créanme que sí, la psicología fuese una respuesta, Jesucristo no hubiera tenido que venir a morir en la cruz del Calvario. Pero Él tuvo que morir en esa cruz porque no había ninguna otra manera. Damas y caballeros, y Él respondió cada pregunta, solucionó cada problema. Cada potestad de las tinieblas fue lidiada total y completamente. Me propuse a no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo y a Él crucificado. Y alguien dice, bueno, usted dice eso demasiado, usted no puede decirlo demasiado. La idea de que se propuso es que él literalmente pone sus opciones en una escala y la que era más pesada fue la que escogió. Entonces, habían pensamientos en la mente del apóstol Pablo. Yo creo que se encuentra en todos los predicadores que predican la cruz. Estoy haciendo lo mejor para el pueblo que puedo. Debería moverme de aquí o allá, pero tenemos que estar determinados a presentar el contenido del Evangelio. Cuando hablamos de poner nuestra fe en la cruz, estamos hablando de poner nuestra fe en la provisión del nuevo pacto, que fueron establecidos por la muerte de Cristo en el Calvario. El salmista dijo, bendice, oh alma mía, Jehová, bendice, oh alma mía, Jehová, y no olvides sus beneficios. La mayoría de los cristianos no tienen ninguna idea cuáles son sus beneficios. Están metidos en, puedo decirle de esta manera, el contrato del nuevo pacto. Y el nuevo pacto nos dice lo que Cristo pagó.
Ahora es nuestro trabajo darnos cuenta de lo que Él pagó y creer que lo que Él hizo por nosotros en la cruz lo pagó y que podemos recibirlo. Hermano Williams, usted por favor opine cuando usted sienta hacerlo. Nosotros no esperamos a que nos inviten. Por favor, hágalo cuando usted lo sienta. De mi mundo, y este versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, sea si somos miembros o un pastor o un miembro de la iglesia, es una pregunta aquí en este versículo que yo miro, es una pregunta de liderazgo. ¿Y quién está dirigiéndome? ¿Quién está dirigiendo mi vida? Y como cristiano, antes de que este mensaje fuera introducido a mi vida, la pregunta del liderazgo en mi parte como cristiano era la fuerza de voluntad, tratando de vivir la experiencia cristiana. ¿No lo puede hacer usted? A través de mi fuerza de voluntad y añadiendo disciplinas cristianas a eso. Yo miré este programa lo suficiente en saber de que no estamos en contra de las disciplinas cristianas, pero no puedo poner mi confianza y mi fe en alguien o cualquier cosa aparte de Cristo y su obra consumada. El versículo anterior que ustedes ya cubrieron, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Eso me dice que si yo pongo mi fe en Cristo y su obra consumada, en esencia, yo me adueño de lo que ya sucedió con mi unión con Él, y así es como el Espíritu puede dirigirme y guiarme. No importa si es en mi trabajo, tratando con las tentaciones, o si es en el púlpito, tratando con las tentaciones. El liderazgo, la pregunta del liderazgo para mí es que yo tengo que entregarme para que el Espíritu Dios trabaje en mi vida a través de mi fe en Cristo y su obra consumada. Y todavía estoy aprendiendo este gran mensaje, pero cuando la tentación llega, cuando los problemas se levantan, yo tengo un lugar donde ir. Yo tengo a alguien a quien acercarme. Y es una combinación de Cristo y su obra maravillosa en el Calvario. La compulsión que acompaña estas cosas que nombramos como la inmoralidad y el alcohol, las apuestas, etcétera, etcétera. Esto es algo que es real, no es algo ligero. Y miren, fuera de poner la fe de uno exclusivamente en Cristo y la cruz, como ya se mencionó, el creyente no puede vencerlo con sus fuerzas. Dentro de sí mismo, él no lo puede hacer. Es demasiado poderoso. Satanás viene a hurtar y matar y destruir. Y él tiene que depender constantemente de Jesucristo y el crucificado. ¿Usted quería decir algo? El pecado. En el futuro, Dios va a juzgar todo pecado, pero hoy el pecado todavía tiene consecuencias negativas en la vida de toda persona. Esa es toda persona. Ahora, las consecuencias negativas en la vida del creyente pueden ser privadas, pero si no se tratan, se van a convertir público. Ese pastor del cual usted estaba hablando, no hablamos negativamente o desagradablemente que queremos a este pastor que ha perdido todo de apostar. Nos gustaría verlo restaurado y reconciliado. Así es, eso correcto. Es lo que buscamos. Pero el problema de él no comenzó público. Habían consecuencias privadas por su pecado por un tiempo, y por un tiempo está dispuesto Dios a trabajar con nosotros detrás de la escena y tratar con nosotros detrás de la escena, tratando de alcanzarnos, pero si no le permitimos y no entendemos cómo permitir que Dios trabaje con nosotros eventualmente, Él va a permitir que seamos expuestos. Dios nos ama más de que ama nuestra reputación, y Dios va a hacer todo lo posible para que Él pueda reconciliarnos con Él y restaurarnos. Correcto. Así es como nos ama Dios, pero el pecado siempre va a traer consecuencias negativas a la vida del creyente. Estas cosas son poderosas, son poderosas.
Y el creyente no puede vencer este pecado ellos mismos. Ellos no pueden ser dirigidos por la fuerza de voluntad. Si son dirigidos por la fuerza de voluntad, van a encontrar la derrota. Y otra vez esa derrota puede ser privada y escondida. Yo creo que eso es muy importante que la gente entienda. Bueno, está bien porque realmente no está quitándome nada, pero sí le está robando privadamente y le va a robar públicamente si no aprende cómo tratar con ese pecado. Pero la respuesta se encuentra en Cristo y lo que Él ha hecho en el Calvario. Hay suficiente poder en la sangre de Jesucristo para abrumar todo pecado en nuestra vida. La atadura a las apuestas, la atadura a la inmoralidad, es tan fuerte como la atadura al alcohol. Sí, señor. Sí, Señor. Puedo añadir, si es apropiado, con esa atadura secreta, en muchos casos hay un clamor secreto. Hay un clamor secreto por ayuda, especialmente para los que son sinceros en su andar con Dios y quieren agradar a Dios y quieren vivir para Dios. Esto lo hace más urgente que este mensaje en particular alcance a cada área de no solamente Así es. de nuestra vida personal, pero los púlpitos, y Así que es. el Señor pueda abrir puertas para permitir que los pastores sepan. Yo sé que en mi vida personal solo he estado pastoreando por 14 años y en el ministerio totalmente en 14 años. Y yo he estado alrededor de buenos hombres de Dios en nuestro pueblo que conocen la Biblia, conocen la Escritura, pero a veces no están dispuestos a sentarse y tener una conversación honesta de este mensaje. Esta es la razón que yo me siento tan apasionado, porque cuando Dios salva su vida literalmente, cuando Él salva su vida literalmente a través de su obra consumada y podemos recibir esta verdad, usted quiere que todo sepan y usted quiere que todos lo reciban. No es de que lo sabe todo, no es de decir, hey, predicador o pastor, yo quiero enseñarte en eso. No se trata de eso. Es ofrecer un salvavidas a esa persona que en secreto sea pastor o cualquier persona que está luchando en secreto. Sí, eso es lo que nosotros cada jueves en el instituto tenemos una reunión de estudiantes, nos reunimos durante el almuerzo y miren, yo facilito o actúo como moderador de una discusión, hablamos de un tema teológico o algo de la Escritura. El pastor Jeff fue nuestro invitado el día de hoy y uno de los estudiantes preguntó, bueno, ¿cómo es que usted ha podido permanecer en la iglesia y pastorear la iglesia 14 años? 14 años, miren, no parece mucho tiempo para usted, pero de hecho es mucho más de lo que está sucediendo en promedio en las iglesias. Y el hermano Jeff señaló que el deseo y el llamado de enseñar este mensaje, el mensaje de la cruz, sobre el que la iglesia está edificada en Carolina del Norte, no solo ha sido un mensaje de cómo vencer el pecado y de cómo tener victoria sobre el pecado, sino que este mensaje es lo que le ha dado a él la unción y el poder y el Espíritu de Dios para hacer la obra del ministerio y de hacer la obra como el pastor para querer enseñarle a la gente esto y predicarle esto a la gente y equiparlos para saber cómo vivir esta vida y cómo tener esta victoria. Así que no se trata solo de un mensaje en el que advertimos, predicamos y discipulamos, sino que lo transformará a uno al punto de, como lo que mencionamos en el pasaje que se presentó, de no descansar en la sabiduría del hombre. Cuando nosotros tratamos de hacer el ministerio en nuestras propias fuerzas y cuando tratamos de hacer el ministerio con nuestro poder, es cuando vamos a terminar mal, es cuando vamos a rendirnos. No va a pasar mucho tiempo sirviendo como pastor cuando tratemos de hacerlo con nuestras fuerzas, así como vivir para Dios en nuestras fuerzas. Eso no va a funcionar. Tratar de ministrar con nuestras fuerzas y ministrar por los medios del hombre es lo que deja que la gente termine rindiéndose y sofocándose. Por eso vemos que los ministros
dejan el ministerio cada mes. Vemos a pastores que renuncian, vemos a pastores que lo dejan. Y el hermano Jeff enfatiza y le dijo a los estudiantes que es el mensaje de la cruz, la razón por la que él ha podido ministrar y ha podido servir y ha podido ser equipado por el Espíritu para dirigir a Spirit of Life Church. Y creo que ese fue un gran punto, porque ese llamado ardiente y fuerte es lo que lo está llevando, lo que lo está dirigiendo a esa iglesia. Yo he escuchado en unos episodios pasados, hermano Swagger, ustedes estaban hablando de agotamiento. Ustedes estaban discutiendo ese término. Y el hermano Swagger dijo algo semejante. Aquí estoy en la casa, en el ministerio, y bien desanimado en todo lo que se presenta con eso. El hermano Swagger dijo algo relacionado con que realmente el Espíritu Santo está operando de la manera que Él quiere funcionar en nuestra vida. No hay tal cosa como agotamiento, porque el combustible es el Espíritu Santo. Y es como que si me pegó un poco, porque yo estaba como victimizándome en mi casa, como hablamos el lunes, pero yo tuve que sacarme de mi propia fuerza en mi ministerio y ponerme no solamente para victoria personal sobre el pecado, sino que para mi vida, solo para vivir la vida y poder ministrar. Ahora, no estoy diciendo que he llegado al punto final, pero yo lo digo nuevamente, le doy gracias por el camino correcto. Amén. Miren, yo prediqué en la capilla el día de ayer y hablé acerca de el faro y de que hay una mecha, y también utilicé una lámpara de queroseno como ejemplo, pero dentro de esa lámpara de queroseno hay combustible, que es el queroseno, puede ser cualquier tipo de combustible, pero también está la mecha. Y ese aceite, el combustible, es absorbido por la mecha, y esto quema, arde cuando el fuego se le aplica y se mezcla con el oxígeno. Y nosotros podemos tomar esa mecha y sacarla de la lámpara y dejarla en el mostrador o en algún lugar y encenderla, y va a arder por un momento. A esto se le llama agotamiento, porque dependemos de nosotros mismos para proveer la luz. Pero cuando el Espíritu Santo, ese aceite, cuando le permitimos que fluya a través de nosotros y en nosotros, y se mezcla con el oxígeno, hay una luz. Y esa luz arderá muchísimo tiempo más. Y eso es de lo que estamos hablando aquí, de no agotarnos, de no depender de nosotros mismos, sino de permitirle al Espíritu Santo fluir a través de mí, dirigirme, guiarme, como este versículo nos dice. Me gusta lo que dijo en la capilla. Usted dijo, mientras la mecha todavía está en el combustible, va a ser el combustible que se va a quemar, Sí. no la mecha. Yo creo que eso es un pensamiento profundo. Pablo dijo en Efesios 3:7 que fue la gracia de Dios que lo hizo un ministro efectivo. Reconoció de que no fue su consagración, no fue su fuerza de voluntad, no fue su habilidad de articular el evangelio en una manera profunda. La energía para el ministerio que el apóstol Pablo encontró fue la gracia de Dios. Fue la ayuda del Espíritu de Dios. Así es. Entonces, mientras que el ministro permanece saturado en el Espíritu de Dios, el ministro va a arder, pero no va a ser el ministro ardiendo, sino que el Espíritu Santo ardiendo en él. Y eso es lo que necesitamos, no va a haber agotamiento ahí. Mientras el Espíritu Santo está ardiendo en usted, no puede haber agotamiento. Y cómo el ministro pueda continuar recibiendo esa gracia y ese poder para permitir que el Espíritu Santo siga ardiendo y animando su ministerio, y la respuesta se encuentra en la cruz. Todo se encuentra en la Literalmente cruz. todo, hermano Swagger, todo. Eso es lo que usted ha estado diciendo. Todo lo que usted necesita Amén. para vida y piedad y para vivir se encuentra en la cruz de Jesucristo. Eso incluye el poder para el ministerio. Lo que Jesús hizo allí en la cruz respondió a cada pregunta, solucionó todo problema.
venció toda potestad de las tinieblas y nada quedó fuera. Todo está incluido. Amén. Y es la razón por qué nuestra fe debe estar en Cristo y la cruz. Si nuestra gente allá afuera, digo nuestra gente, pero si cada creyente allá afuera hiciera la cruz de Cristo el objeto de su fe. Señor, el objeto de mi fe es Jesucristo y Él crucificado. Ese es el objeto de nuestra fe. Y no hay ninguna otra respuesta. Usted encontrará que las cosas sucederán y el Espíritu Santo comenzará a obrar. Sí. El Señor me mostró esto en un sueño o visión, no sé qué era, pero una y otra vez el Espíritu del Señor me dijo, debemos darle la gloria al Señor. Y no vemos, si se dan cuenta en su Biblia, usted no ve al Espíritu Santo siendo ensalzado. Es Jesucristo, Él ensalzado. Él es el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Y si ponemos nuestra fe allí, el Espíritu Santo comenzará a ayudarnos. Y Él es Dios y Él puede hacer cualquier cosa. Sí lo puede. Les digo que no se trata de que tal vez sí puede. Cualquier cosa. Correcto. Y lo precioso, tenemos que tomar la pausa, pero lo precioso es que el evento del Calvario ya ha derrotado lo que está molestando a nuestros amigos que están sintonizando. Tal vez podamos hablar de eso cuando regresemos. Ya volvemos. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo, que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el Evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Ya estamos de vuelta. Loren, usted estaba diciendo algo y tuvimos que interrumpirlo por el tiempo. Bueno, sí, señor. Estamos hablando de dónde poner el objeto de nuestra fe. ¿Por qué deberíamos ponerlo ahí? Si una persona está luchando con el pecado, y ese es no solamente los 5 principales, los pecados normales, pero también son actitudes de no perdonar, malicia, Sí. amargura, todo eso. Una de las cosas que nosotros nos equivocamos haciendo, y el pastor William ya lo mencionó, tratamos de eliminarlo nosotros mismos, no podemos. Lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario es eliminó el pecado en totalidad y llevó el pecado a la cruz. Él destruyó el poder de todo el pecado. Así No es. algunos, Correcto, sí. todo. Entonces, cuando... El peor pecado del que uno se puede imaginar. Y el pecado más pequeño que Sí. pueda pensar. Todo lo que no es asociado con el Dios que nos creó. Él se encargó de todo eso, pero tenemos que darnos cuenta que Él tomó nuestros pecados. Él fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. Él tomó eso sobre Él mismo a la cruz. Él murió en el Calvario. Cuando yo me acerco como creyente, déjeme cambiarlo. Cuando yo me acerco como alguien que se va a convertir y se me dice que Jesús es mi Salvador, yo pongo mi fe en Él. En el libro de Romanos me dice, y hemos hablado de esto una y otra vez en los últimos 30 años, que yo me convierto uno con Cristo. Y en ese momento, cuando yo me hago uno con Cristo, el poder del pecado en mí es roto. Se llama la santificación. La santificación significa que Dios nos separa para Él, pero también significa que esta victoria que Cristo ganó sobre todo pecado grande y pequeño,
Ahora es mi victoria porque yo me he convertido uno con Él. Ahora yo soy uno con Él. Entonces, santificado significa que yo no tengo que hacer eso, usted llena el blanco, más. Yo no tengo que apostar. Eso ya ha sido roto. Eso es lo que significa santificado. Yo no tengo que decir malas palabras. No tengo que... Porque ese problema fue tratado en el Calvario. Entonces, ¿cómo apropio lo que Cristo ha hecho por mí? Ahí es donde es nuestra fe en su provisión entra. Nosotros tenemos que creer que Él es el que rompió ese poder y que yo no tengo que hacer esto más. Nunca se me olvida. Fue Nashville, Arkansas. No, Nashville, Tennessee. Nashville, Arkansas. Bueno, tenían antes un McDonald's y un Taco Bell. Es lo único, un pueblo pequeño, es lo que quiero decir. Y estamos ahí para unos servicios y predicando el mensaje de la cruz, pasando tiempo predicándolo. Y de repente, cuando estaba manejando de regreso al pequeño hotel donde nos estábamos hospedando, lo que dice el mensaje de la cruz al creyente es, usted no tiene que hacer eso más. Y Dios no le pide que derrote el pecado. Él le pide que crea que lo que Cristo hizo en la cruz derrotó el pecado. Y cuando usted hace la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús va a comenzar a fluir. Y el poder de Dios va a comenzar a levantarse adentro de usted. Y la habilidad de Satanás de tentar, de destruir, de engañar, de dirigirlo en el camino equivocado, va a darse cuenta que eso fue roto porque usted es santificado. El poder del pecado ya ha sido roto. Su unión con Cristo es lo que le trajo la libertad. Es por eso que predicamos a Cristo y el crucificado, porque ahí es donde su libertad del pecado fue realmente aplicado a su vida. Lauren, usted mencionó 30 años, pero yo siento que apenas ahora, 30 años después, yo sé lo suficiente, no mucho, muy poco realmente, pero sé lo suficiente para poder darle a la gente una respuesta para la victoria. Correcto. Y yo siento como que, bueno, que hay millones de personas allá afuera. Quiero decirlo, tendría que decirlo correctamente, que este ministerio es la única esperanza que tienen. Les estamos diciendo dónde poner su fe, pero también necesitamos decirles por qué debería poner mi fe en Él. Es porque si no saben eso, si no reconocen no hay ninguna lo otra que... respuesta. Sí, pero si no saben eso, la fe de ellos no va a mantenerse, no va a estar constante. Miren, nunca voy a olvidar leer el comentario de Kenneth Wuest sobre Romanos 6. Él se refiere a Romanos 6 como la maquinaria de la vida victoriosa. Y bueno, en mi mente comencé a pensar inmediatamente que las máquinas tienen mecanismos dentro de ellas y todos esos mecanismos tienen que estar disparando correctamente para que la máquina funcione como se supone que debe funcionar. Y yo comencé en mi corazón a ver Romanos 6 separado en 3 mecanismos. El primero fue que el creyente tiene que saber algo. ¿Qué es lo que tiene que saber? Tiene que saber que espiritualmente hablando, y ahora no hablo del bautismo en agua, este es un bautismo espiritual en el que el pecador es bautizado en Jesucristo, sepultado con Él y luego resucitado. Y luego, finalmente, en la segunda parte, Pablo dice que deben reconocer, deben de considerar y considerarlo bien. Eso para mí es donde la creencia sucede. Hay algo que yo necesito saber. Todo creyente tiene que saber algo. Pero no solo todo creyente tiene que saber algo, ya que lo sepan. Miren, tal vez hay mucha gente allá afuera el día de hoy, hermano Swagger, que ha estado escuchando el mensaje de la cruz, no están discutiendo con nosotros sobre él, están de acuerdo que es verdad. Y, bueno, intelectualmente no lo pueden negar ni pelear contra él, pero aún no lo han considerado como verdad para su propia vida. Aún
tienen que absorberlo y hacerlo personal. Y bueno, entonces ahí es donde yo veo que el creer entra en acción. Ahí es donde nosotros creemos. No solo tenemos que estar de acuerdo intelectualmente de que este mensaje es verdad, tenemos que creer que es verdad. Correcto. Y hacerlo algo personal. Y luego Pablo dice, ahora que saben algo, ahora que creen en algo, ahora vivan eso, cedan. Literalmente está diciendo en un presente activo imperativo, lo que quiere decir es de que ahora esta es su responsabilidad hacerlo. Dejen de ceder sus miembros como siervos de injusticia y comiencen, una vez más, presente activo indicativo, comiencen a ceder sus miembros como miembros de justicia. Entonces, ya que yo sé algo, ya que yo creo en algo, ya que yo sé que soy separado del poder del pecado, el pecado no tiene dominio sobre mí, porque yo no estoy bajo ley, sino bajo la gracia está destronada, la naturaleza pecaminosa en mi vida, y yo estoy creyendo esto, ahora el creyente puede ceder al tipo de vida que va a ser de agrado a Dios, la vida santa que Dios nos ha llamado a tener. Entonces mi mente lo ve de esta manera. Es un saber, creer y ceder. Es algo simple, no es difícil. Sí, Señor. No es una álgebra matemáticas. Tomé el primer año de álgebra 2 veces, nunca lo pasé. Y bueno, esto es algo muy simple, muy fácil. Sí, Y Jesucristo y Él crucificado. así es. Y si ponemos nuestra fe ahí correctamente, hay versículos 13 al 17, 3 o 4 beneficios que miramos. En primer lugar, vamos a vivir. En segundo lugar, vamos a ser dirigidos por el Espíritu. Y eso es lo que estamos estudiando hoy. La dirección del Espíritu es esencial en la vida de cada creyente. Estaba pensando que el resultado final del pecado es algo monstruoso. Y el día de hoy, ese pobre pastor del que se me estaba contando, el día de ayer, él está viviendo en un infierno en la tierra. Él ha perdido más, y su iglesia ha perdido más, su familia ha perdido más que otros particulares. Él ha perdido su caminar con Dios, y ahora él puede regresar. Si alguien le da a él la palabra y el mensaje, él puede ser restaurado. Pero miren, yo estaba cuestionando a alguien el día de hoy, esta mañana. Piensen en este hermano, él edificó esta iglesia. 10,000 personas. Yo no sé, no conozco mucho, no sé nada de él, de hecho. Pero él está destruido ya. Bueno, Satanás lo destruyó. Y todo por falta de conocimiento de cómo tratar con el pecado. Sí, claro. Espera un momento, lo que usted acaba de decir es muy importante. Ese es el problema de la iglesia, que no sabe cómo lidiar con el pecado. Y eso es lo que estamos tratando de... Sí, toman a un hermano y lo ponen contra la pared y con su puño comienzan a golpearlo. Bueno, No ayuda para nada. no. No ayuda cuando lo hacemos nosotros mismos. El proceso, nuevamente, por gracia soy salvo, por la fe. No hay otro medio para vivir por Dios sino que por la fe. Somos llamados para ser obedientes a la fe. El justo vivirá Pero tiene que ser por fe la en el fe. objeto correcto. Pero tiene que saber lo que es. Y cuando Sí, se da cuenta lo que así es, tiene que darse cuenta por qué es. Porque este conocimiento ayuda su habilidad para pararse cuando los poderes de las tinieblas vienen en contra de uno. Si usted piensa que usted puede aprender una frase y Satanás no va a venir y lo va a atacar, no está pensando bien. Usted va a tener que darse cuenta no solamente dónde poner su fe, pero por qué. Y está en las Escrituras. Sí. Está aquí para que lo Sí, aprendamos. Loren. Tiene que aprender por qué usted puede pararse sobre esa verdad.
El hermano Williams dijo al principio del programa que la gente trata de vivir para Dios por medio de la fuerza de voluntad. Seguro. Y no lo pueden hacer. No. Si ellos se detuvieran a pensar un momento, sí. Miren, si la viuda lo hubiera podido hacer, Jesucristo no hubiera tenido que morir en la cruz del Calvario. Él hubiera podido hacer estaciones de fuerzas de voluntad pero Él no hace eso, porque la cruz es la única solución. Pablo dice sin equivocación, la voluntad está presente conmigo. La fuerza de voluntad está presente. Estamos hablando de un hombre nacido de nuevo que se encontró al Cristo resucitado en el camino de Damasco. Ha tenido un intercambio con el Cristo resucitado, hablando de un hombre que está lleno del Espíritu, predicando el Evangelio profundamente, que la gente lo quiere matar y otras personas quieren amarlo. Está haciendo una obra increíble para Dios y este mismo hombre dice, la fuerza de voluntad no es mi problema, eso está a mí, lo tengo, pero lo que es el problema es cómo hacer lo bueno, no lo puedo hacer. Entonces Pablo está diciendo, tengo la fuerza de voluntad, pero no es suficiente. Bueno, sí, es importante la voluntad. Todo aquel que quiera que venga y beba del agua de vida gratuitamente, sí. Tomando la decisión de seguro, pero Pablo definitivamente nos está diciendo que no es suficiente la fuerza de voluntad. El hombre, y nuevamente, estamos hablando de un cristiano, un hombre lleno del Espíritu, usado en el ministerio, haciendo milagros, viendo la gente salvas. Ese mismo hombre está luchando con el pecado. Este es el testimonio del apóstol Pablo. La fuerza de voluntad no lo puede hacer, solo lo que Cristo ha hecho en el Calvario puede hacerlo. Así es. Entonces Pablo tenía que saber eso. Absolutamente, así es. Y regresamos a Romanos 6 nuevamente. No sabéis, no entiende el término ahí. No sabéis por qué necesita poner su fe en lo que Cristo ha hecho. No sabe lo que Cristo ha hecho. Estas cosas necesitan ser enseñadas. Y no solamente, nuevamente, la frase, el dicho, porque hay mucha teología en algunas personas, y usted lo conocería, pastor, y yo, bueno, creemos en la cruz, creemos en esto, pero ¿me puede decir cómo funciona? ¿Me puede decir lo que significa cuando Pablo dijo, no sabéis? Sí. Y siguió explicando cómo nuestra unión con Cristo nos libertó y cómo nuestra fe en lo que Cristo hizo. Tenemos que saber estas cosas. Se tienen que enseñar. Acabo de terminar un estudio sobre las 5 ofrendas de Levítico. Y esas ofrendas no solo eran con un pequeño cordero inmolado, eran diferentes tipos de corderos para cada ofrenda. Sí. Y tipificaban lo que Jesús haría con su único sacrificio en la cruz del Calvario. Totalmente. Cuando Israel estaba funcionando en los sacrificios, Dios estaba bendiciéndolos grandemente. Esos sacrificios eran tipos de la cruz y de lo que Jesús haría con respecto a la cruz. Y me rompe el corazón que el día de hoy es algo que se predica muy poco se habla de ello, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo que usted mencionó apenas hace unos momentos. Sí. Y, bueno, hay victoria y totalidad en la cruz. Y ese querido hermano que acaba de perder su hogar y todo lo demás, va a ser difícil, muy difícil. Pero si él pone su fe exclusivamente en Cristo y en él crucificado, y lo mantiene exclusivamente en Cristo y él crucificado, él puede regresar. No hay duda alguna. El mundo y aún la iglesia tal vez dice, no puede. Claro que sí. Y bueno, si él hace lo que Dios quiere que él haga. De mi caminar personal, de la apropiación o en reconocimiento, como mencionó Pérez, es el gran reto para mí. Sí. Es entendiendo
que cuando el Señor Jesucristo murió en el Calvario, en esencia yo también, y en mi debilidad, mi carne, todo negativo de mí está muerto y sepultado, y soy levantado a novedad de vida. Todos estos conceptos son maravillosos. Mientras yo vivo esto, pero apropiando eso cuando llegan las batallas, y yo realmente lo considero, sí, es bien simple, pero es difícil en el aspecto de que estoy batallando en mí mismo para tomar ventaja de lo que Cristo ha hecho por mí. Claro. A veces yo lo entiendo y a veces no. Pero constantemente regresamos, y si yo puedo tomar ventaja de lo que Cristo hizo, el resultado obvio es la victoria. El resultado obvio es el poder de la resurrección. El resultado obvio es una vida llena del Espíritu. Chef, cuando usted se equivoca, aún sigue avanzando. Correcto. Porque sigue caminando. Amén. Cuando batallamos en lo que usted acaba de decir, en el libro de Hebreos es una imagen de esta batalla. Cristianos fallando de apropiar lo que una vez habían apropiado. Cristianos dejando de creer lo que creían. Pablo, si de hecho escribió Hebreos, en Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza. No dejes de poner su fe donde lo ha puesto. Y eso es lo que está buscando Satanás. Está buscando a la persona que deje de creer que lo que Cristo hizo derrotó las cosas que ellos están enfrentando. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Escuchen eso, que tiene grande galardón. Porque Santo Claus ya viene para acá. Bueno, voy a permitir que usted tenga Santa Claus. Yo voy a tomar el otro. Pero el proceso de todo es que hay un gran galardón aquí. El gran galardón para nosotros es que cuando nos mantenemos firmes a la verdad que se nos han enseñado, y esto es lo que Satanás ha tratado de venir a robar, para que quite tu mente del hecho de que sí es cierto, yo no tengo que ser dominado por el pecado. Es cierto, por lo que Cristo ha hecho. Él va a hacer todo lo posible para que su mirada sea quitada de Él, de Cristo y Él crucificado. Pero aquí nuevamente la exhortación, no perdáis vuestra confianza. Pablo le llamaría esto la buena batalla de fe. Y no es siempre, bueno, es simple, pero no siempre es fácil. Porque los poderes de las tinieblas mi yugo es fácil y van ligera a mi carga. hacer destrucción. Si no luchamos. Sí, luchamos no contra Carne y sangre. carne y sangre. Sino contra potestades y principados. Hay luchas que están sucediendo. Cuando usted se adueña, entonces es fácil. Pero cuando usted está en la batalla para creer, cuando está batallando, Sí, eso es algo diferente. de eso estamos hablando. Ahí es donde se vuelve difícil las cosas. Esa es la apropiación. Ellos aprenden, saben, y después Satanás viene, ¡bang! Bueno, ¿puede aún creer lo que usted escuchó? ¿Puede alcanzar en fe y asirse de él? Aunque ha hecho un tonto de usted mismo, ha predicado la cruz y ahora, mira tu situación. mírate ahora. Amén. La verdad es la verdad. Amén. Y tiene gran recompensa de galardón. En esta Alabado batalla de Dios. fe, no pierdas, Sí, señor. no pierdas vuestra confianza en Cristo y el crucificado, porque el diablo va a tratar de que lo tire. Y si usted lo tira, usted no tiene refugio, no tiene fortaleza, Así es. no tiene protección. Y va a ser un mal día para usted. Bueno, por eso es que Pablo escribió en Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien,
Pero ¿quién nos estorbó? ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Los pastores, estábamos hablando de agotamiento anteriormente. Hay una diferencia entre un pastor que se agote. El agotamiento, como se ha señalado, sucede cuando perdemos de vista qué es el verdadero objeto de nuestra fe. Pero hay momentos en los que necesitamos retractarnos y pasar ese tiempo solos con Dios para descansar, de la misma manera como Jesús lo hizo en ocasiones. Jesús tuvo que hacerse a un lado, él tuvo que irse hacia los montes o irse al océano y recargar sus baterías, por decirlo así. Él nunca olvidó quién era, él nunca lo perdió de vista. Pero cuando nosotros nos agotamos tanto físicamente, Pérez, como por ejemplo tú que tienes a un niño recién nacido en casa, tú sabes que se siente cansarse físicamente. ¿A qué se refiere? Estás cuidando de alguien. Como pastor, el pastor Jeff, usted sabe qué es eso. Hay momentos que la demanda sobre su tiempo lo agotan físicamente de energía. Eso no es de lo que estamos hablando aquí. Pero cuando los pastores pierden de vista lo que el verdadero enfoque de nuestra fe es, ¿quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Pero yo creo, Dr. Dupree, que el creyente puede ahuyentar muchísimo, tal vez no todo, pero puede evitar muchos esfuerzos de Satanás de hurtar, matar y destruir si nuestra fe está donde debe estar. Por fe eso es. Es la única manera que vamos a tener una guerra espiritual y tener éxito. De otra manera, vamos a tratar de pelear contra el enemigo en nuestras propias obras. Ahí es donde vamos a ser derrotados todo el tiempo y vamos a experimentar esa derrota. Miren, yo pastoreé 25 años. Jamás perdí de vista cuál era el objeto correcto. Y eso era exaltar a Cristo y lo que Él había hecho por nosotros. Pero las cargas de la vida trataban de llegar. Y si uno no permanece enfocado en Cristo, estoy de acuerdo con ustedes 100%, cuando uno permanece enfocado en la cruz y en lo que el verdadero objeto es, entonces podremos ahuyentar al enemigo. Yo lo creo. Se nos ha terminado el tiempo. Y, hermano Williams, estamos muy felices de que estuvo con nosotros hoy. Gracias. Y espero que vuelva a hacerlo. Gracias. Y estamos felices de que ustedes estuvieran con nosotros también y Dios los bendiga muchísimo. No se pierdan el próximo programa. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.